encontramos bastantes estructuras blandas. Además, es importante porque es una zona de transición entre nuestra cabeza y nuestro tronco. Por aquí están subiendo y bajando elementos importantes, como vasos sanguíneos importantes. También encontramos en el interior de esta zona algunas glándulas, como la tiroides, la paratiroides, estructuras como la laringe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de nuestro cuello. Ahora, ¿cuáles serían los límites del cuello? El límite superior está dado por las siguientes estructuras. Estamos viendo que el cuello, el límite superior estaría dado, a ver, se quieren unir un momentito. Ya. El límite superior está dado por nuestra mandíbula. Específicamente, recuerden que la mandíbula tiene un cuerpo y tiene una rama. Entonces trazamos una línea imaginaria por el borde inferior del cuerpo, y luego por el borde posterior de la rama mandibular. A continuación, el límite sería la apófisis mastoides, elemento bastante evidente de nuestro cráneo, y luego trazamos una línea imaginaria, bueno, no es una línea imaginaria en realidad, trazamos una línea que pasa por, vamos a ver acá, por la línea nucal superior y por la protuberancia occipital externa. Entonces, esto que he pintado correspondería al límite superior del cuello. Borde inferior del cuerpo mandibular, borde posterior de la rama mandibular, apófisis mastoides, línea nucal superior. El límite inferior está dado por el hueso esternón, por su borde superior. Lo voy a pintar. Borde superior del esternón, la clavícula, que como recordarán ustedes, la clavícula se articula con el acromion. Acromion, estructura de nuestro omóplato. Este es el acromion, este que está acá. Uy, acá está el acromion. Y desde el acromion trazamos una línea imaginaria, ahora sí. Y contamos 7 vértebras cervicales. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hasta esta vértebra cervical, que es la C7, en su apófisis espinosa, trazamos una línea imaginaria que va a llegar hasta esta apófisis espinosa de C7. Y entonces, este sería nuestro límite inferior del cuello. A ver, un ratito, están intentando ingresar. Ya estamos. Muy bien. Esos serían los límites del cuello, ¿no? Límites del cuello, límite superior, límite inferior. Este cuello, les comentaba que tenía algunos huesos. Los que estamos observando acá, lo que estamos observando todo esto se llama columna vertebral. Entonces, si nosotros observamos la columna vertebral, cada elemento óseo de la columna vertebral es una vértebra, corresponde a una vértebra. Por lo tanto, la columna vertebral es la colocación de una vértebra encima de otra. Y la función de la columna vertebral es soportar el peso corporal. Ahora, las vértebras cervicales son 7. Contamos a partir de acá, ya lo mencioné hace un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. C1 a C7 son las vértebras cervicales. Pero estas vértebras cervicales tienen características que las hacen diferentes de las vértebras torácicas, de las vértebras lumbares. O sea, tenemos en el cuerpo vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares. ¿Qué tienen las cervicales que no tienen las demás vértebras? Primero recordamos las partes que tienen las vértebras. Voy a colocar una vértebra cualquiera y voy a señalarla aquí para que veamos sus partes. Lo que está adelante y que soporta el peso corporal se llama cuerpo, es el cuerpo vertebral. Hacia los lados tenemos las apófisis transversas. Hacia atrás la apófisis espinosa
poner una E de Espinosa, no puedo muy bien, pero ahí está la E de Espinosa. Luego tengo este agujero que está acá, que se llama agujero raquídeo o agujero vertebral. Agujero raquídeo o agujero vertebral por donde pasa la médula espinal. Tiene también una formación que se llama el pedículo, que está detrás del cuerpo. Ojalá cambie de color. Pedículo detrás del cuerpo y ahí está. Pedículo detrás del cuerpo y esto que está atrás se llama lámina. Entonces tengo cuerpo, pedículo, pedículo, lámina, lámina. Pedículos más lámina, arco vertebral. Y el agujero raquídeo limitado por el cuerpo y por el arco vertebral. Apófisis transversas, apófisis espinosa en la parte posterior. Y también apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. El nombre me dice claramente que esas apófisis articulares van a servir para que una vértebra se articule con otra. Como vemos acá, yo tengo dos vértebras y veo cómo una se articula con otra mediante sus apófisis articulares. En este caso, la apófisis articular superior de esta vértebra y la apófisis articular inferior de esta vértebra. Eso tienen todas las vértebras. Pero en el caso de las cervicales, tienen algo que las hace diferentes. Lo voy a mostrar por acá. Ese algo que las hace diferente es lo siguiente. Primero, el cuerpo vertebral es más pequeño. Si comparamos el cuerpo vertebral de una cervical, de una torácica y de una lumbar, vamos a ver claramente cómo este cuerpo es más pequeño. Este es mediano y este es mucho más grande. ¿Ven? Porque mientras más inferior, más peso soporta. Por eso el cuerpo de una cervical es más pequeño. Primera característica. Segunda característica. Acá. La segunda característica es que la vértebra cervical, vista desde arriba, en su cuerpo, vemos que el diámetro transversal es mayor que el diámetro antero-posterior. O sea, es más ancha que antero-posterior. Ahí lo vemos claramente. Tercera característica. En la parte superior del cuerpo presenta dos elevaciones. Vamos a pintarlas acá. Voy a pintarlas. Estas elevaciones se llaman apófisis unciforme o apófisis semilunar. Está en el cuerpo hacia los costados. Acá tengo una y por acá tengo la otra. Apófisis unciforme o apófisis semilunar. Todo lo que menciono está en la diapositiva que se les lleva agregados. Esto es la cara superior. Luego vemos la apófisis transversa que tiene un orificio. Como pertenece a la apófisis transversa, el orificio se llama agujero transversa. Apófisis transversa con agujero transversa. Y el agujero transversa tiene dos vértices. Tiene un tubérculo anterior y tiene un tubérculo posterior. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Ahí lo estamos observando. Luego, el agujero vertebral tiene forma triangular. Es más, los libros dicen que tiene forma de triángulo isósceles. Y posteriormente, la apófisis espinosa, como vemos, se está partiendo en dos. Se parece a la lengua de una serpiente, por eso se dice que es una apófisis espinosa bífida. Vamos a ver acá. Acá está claramente, dice apófisis espinosa bífida, dice, ¿no? Bífida. Entonces, estas características son las que tienen las vértebras cervicales, pero la mayoría de ellas,
Porque vamos a ver en estos momentos, alguien quiere entrar. Allá. Ya está. Porque vamos a ver que estas vértebras cervicales, en realidad, la mayoría tiene esas características que acabo de mencionar. Cuando digo la mayoría, ¿quiénes son? Son los siguientes: C3, C4, C5 y C6. Estas vértebras C3, C4, C5 y C6 comparten las características mencionadas. Es decir, estas vértebras son las vértebras típicas, son la mayoría. Pero si yo los oculto, veo en estos momentos que hay 3 vértebras que no comparten esas características. Y por lo tanto decimos que son vértebras atípicas. Y son C1, C2 y C7. C1, ¿qué característica tiene? Vamos a ver C1 desde arriba. C1 no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, como estamos observando. Pero tiene que soportar el peso de nuestro cráneo. Si coloco C1, coloco cráneo, voy a ver cómo, huesos del cráneo, acá está. Voy a ver cómo C1, vean ustedes, C1 está soportando a todo el cráneo. Soporta el peso del cráneo. ¿Y quién soporta el peso del cráneo? Estas estructuras que lo soportan se llaman masas laterales. Pinto por acá una masa lateral. Pinto por acá otra masa lateral. Están articulándose con estas formaciones del hueso occipital que se llaman los cóndilos. Si ustedes se acuerdan de los huesos del cráneo, el occipital tiene estas estructuras que se llaman los cóndilos del occipital. Entonces podemos decir que Atlas es aquella vértebra C1 que se encarga de soportar el peso de todo el cráneo. Y el nombre Atlas viene justamente de la mitología griega. Si ustedes recuerdan mitología griega, pues Atlas griega era el dios que se encargaba de soportar el peso del mundo, todo el planeta, todo el mundo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Atlas soportando el peso de todo el planeta. Por eso alguien comparó a esta vértebra que soporta toda la cabeza con ese dios griego, ¿no? Entonces se llama Atlas. A ver un ratito. Ya estamos. Muy bien. Entonces ya tenemos esta primera vértebra. Y que como tiene a esas dos formaciones que se llaman masas laterales, pues si yo las veo desde arriba, estas masas laterales, acá está una masa lateral y otra masa lateral, esas masas laterales están conectadas por 2 arcos. Tengo un arco anterior y tengo un arco posterior. Tengo 2 arcos. Y por acá observo también sus apófisis transversas. Sus apófisis transversas con sus agujeros transversos. Claramente los puedo observar. Este atlas se articula por debajo con la siguiente vértebra que se llama axis. C2 se llama axis. También es una vértebra atípica. Y vamos a ver que axis tiene, para empezar, en su cuerpo y hacia arriba, una elevación que se llama, esta elevación que está acá se llama apófisis odontoides o diente del axis. Y como pueden ver en la imagen claramente, el diente del axis se articula con el arco anterior del atlas. Observemos, diente del axis, arco anterior del atlas, aquí hay una articulación. Esa articulación entre el atlas y el axis permite que nosotros podamos girar la cabeza hacia ambos lados, como cuando decimos no. Entonces, esta articulación entre el atlas y el axis, esta de acá, permite la rotación de la cabeza. Y axis se caracteriza por ser la vértebra cervical más robusta, de mayor volumen,
también tiene su apófisis espinosa bífida, como están observando, y tiene sus agujeros transversos, como pueden observar en la imagen. Y la otra vértebra atípica se llama vértebra prominente. Prominente o C7. C7 tiene las siguientes características. Primera y notoria, su apófisis espinosa no se bifurca, no es bífida, es una sola y es muy larga. Por ese motivo es que esta vértebra sobresale de las demás en la parte de atrás. Vemos acá claramente cómo tiene esta apófisis espinosa bastante sobresaliente. Y cuando nosotros nos agarramos el cuello y la parte posterior, sentimos este abultamiento que corresponde a la vértebra cervical número 7. Por ese motivo se le llama vértebra prominente. Luego, su agujero transverso, como ven ustedes, en este caso, en esta imagen, está partido en dos y en muchos casos, la mayoría, es un agujero pequeñito. Esas son las características de C7. Veamos acá. Vamos a ver acá C7. Acá está C7. Acá está C7. ¿Ven? Este agujero transverso es más pequeño de lo normal. Tiene una sola apófisis espinosa que es bastante grande, no se parte en dos. Entonces uno se preguntará, ¿por qué tendrán estas vértebras esos agujeros? ¿No? ¿Por qué tendrán agujeros que están presentes en sus apófisis transversas? La respuesta viene en estos momentos. Si yo coloco arterias subclavias, por poner arteria subclavia, derecha e izquierda, ahí está, subclavia derecha y subclavia izquierda. Arterias, ahí está. Tienen orígenes diferentes si se acuerdan, ¿no? La subclavia derecha del tronco brachiocefálico, la izquierda directamente del arco de la aorta. Estas arterias subclavias me van a originar las arterias vertebrales. Entonces voy a colocar arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, y vamos a ver que estas arterias van a subir y justamente vamos a ver en estos momentos cómo esta arteria vertebral está atravesando los agujeros transversos. Miren, atraviesan los agujeros transversos en su camino hacia el cráneo, porque ellas van a ingresar dentro del cráneo. ¿Ven cómo se está metiendo dentro del cráneo? Pero acá hay algo bien curioso. Vamos a poner todas las vértebras cervicales. Ponemos todas las cervicales. Ponemos la arteria vertebral de un lado y del otro. Y ponemos acá también el hueso occipital. Y vamos a observar la imagen y algo curioso. A ver, ¿quién quiere decirme lo que está sucediendo? ¿Alguien quiere participar? Me diga qué está pasando con esa vértebra, esa arteria vertebral, perdón. Que no ingresa por la séptima. Exactamente, exactamente. No está pasando por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical. Por ese motivo, ese agujero es pequeño, es pequeño. Por ahí pasan unas venas emisarias, venas de menor importancia. Por ese motivo, ese agujero es pequeño y esa es la característica de ese 7, ¿no? Entonces, estas serían nuestras vértebras cervicales y el otro hueso que participa en el cuello es un hueso que tiene por característica estar suspendido por ligamentos y por músculos. No se articula con ningún otro hueso del cuerpo. Es el hueso ioides, el ioides, que tiene una parte central que se llama cuerpo y tiene dos prolongaciones laterales. Bueno, cuatro serían, dos por cada lado. Este es el cuerpo y luego tiene sus prolongaciones que son estas apófisis, se llaman astas menores y astas mayores. Astas menores y astas mayores de nuestro hueso ioides. Por lo tanto, ya tenemos nosotros nuestros huesos del cuello. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, algún comentario. A ver. Bien, continuamos.
Continuamos y lo que vamos a hacer en estos momentos, una vez que hemos visto los huesos, es comenzar a hablar de las regiones del cuello. Miren, si nosotros estudiáramos cuello de forma desordenada, sin ninguna secuencia lógica, pues sería bastante complicado, porque en el cuello encontramos muchos elementos. Encontramos elementos del aparato digestivo, elementos del sistema nervioso, elementos endocrinos, arterias, venas y demás estructuras. Y oculto músculos, miren todos los elementos que vamos a encontrar dentro de nuestro cuello. Montón de elementos. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Se ha tenido que dividir el cuello en regiones para poder estudiar cada una de ellas de forma secuencial y lógica. Y entonces, para dividir el cuello en regiones, lo que han hecho es utilizar músculos. Los músculos que han utilizado son los siguientes. Los platismas no los han utilizado, sino han utilizado dos músculos, que son el llamado esternocleidomastoideo. El nombre me indica externo, origen en el esternón. Cleido, origen en la clavícula. Mastoideo, inserción en la apófisis mastoides. Este músculo, más el trapecio, que ya lo conocemos, en estos músculos han sido utilizados para poder dividir el cuello en triángulos. Voy a pintar acá los dos triángulos principales que se forman en nuestro cuello. También trazamos en estos momentos la línea media del cuerpo. Trazo la línea media o el plano sagital en estos momentos y este plano sagital más el esternocleidomastoideo, lo voy a pintar de esta manera, más el trapecio, estamos observando en estos momentos la presencia de dos regiones. Son la región cervical anterior, la región cervical anterior o triángulo anterior del cuello y la región cervical posterior o triángulo posterior del cuello. Quienes también ayudan al límite, en este caso la mandíbula y en este caso la clavícula. Entonces veo que hay dos triángulos, como pueden ustedes observar. Dos triángulos en el cuello. Región cervical anterior, región cervical posterior, o triángulo anterior y triángulo posterior, ¿no? Tengo dos triángulos en el cuello. Cada uno de ellos, a su vez, está dividido en triángulos más pequeños. Entonces voy a colocar acá respiratorio y voy a colocar acá digestivo. Ya estamos. Entonces, vamos a ver en estos momentos que cada región cervical a su vez está partida en triángulos más pequeños. Pero para ello tenemos que reconocer la presencia del hueso hioides. Este es el hioides. Y algunos músculos que nos van a ayudar a dividir esta región cervical anterior en triángulos pequeños. El primer músculo que les voy a mencionar es un músculo que tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior, tiene un tendón intermedio y tiene un vientre posterior. Este músculo que estamos observando se llama digástrico. Músculo digástrico. Como han podido darse cuenta, el músculo digástrico se está insertando por medio de un tendón, acá está acá, es un tendón, una banda fibrosa, se está insertando en el hueso hioides. Vientre anterior, vientre posterior, tendón intermedio del músculo digástrico. El otro músculo que nos va a ayudar a dividir el cuello
es este músculo que tiene dos vientres y que se origina en el omóplato. Vamos a colocar este músculo y ahí lo estamos observando claramente. Músculo que se origina en el omóplato. Tiene un vientre inferior, un tendón intermedio, un vientre superior. Este músculo se llama omohioideo. Voy a colocar acá para que vean el nombre. Aquí está el músculo omohioideo. Ahí está. Entonces, cuando yo observo el cuello, vamos a poner oculto el platisma, el otoplasma, y observo el cuello, veo que tengo la región cervical anterior limitada por el esternocleidomastoideo, y veo que dentro de esta región cervical anterior tengo el músculo digástrico y el músculo omohioideo. Y en estos momentos se están formando triángulos. Por ejemplo, este primer triángulo que estoy observando acá se llama triángulo submentoniano. Yo acá hubiera pintado, dibujado el digástrico un poco más hacia la línea media, pero bueno, ya está así ya. Y veo acá un triángulo. Acá está la línea media, está el digástrico en su diente anterior y está por acá el hueso hioides. Entonces, ese se llama triángulo submentoniano. ¿Cuáles serían sus límites? Línea media o plano sagital, vientre anterior del digástrico, hueso hioides, ¿no? Triángulo submentoniano. El otro triángulo, fácilmente reconocible. Tengo la mandíbula, uy caramba, tengo la mandíbula, tengo el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico. En estos momentos estoy observando el triángulo digástrico, pero que le ponen también otro nombre porque ahí dentro se encuentra una glándula salival mayor. Esta glándula salival mayor se llama la glándula submandibular. Por eso el triángulo también se le conoce como triángulo submandibular, por la presencia de esa glándula salival mayor. Entonces ya tengo triángulo submentoniano, triángulo submandibular. El otro triángulo está en estos momentos apareciendo y tiene como límites vientre posterior del músculo digástrico, borde anterior del esternocleidomastoideo y el músculo omohioideo. En estos momentos estoy observando el triángulo carotidio. Triángulo carotidio. Y finalmente, aquí estoy observando el vientre superior del omohioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el plano sagital, hasta el plano sagital, vientre superior del omohioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo, y este triángulo muscular se está formando en estos momentos. Estos son nuestros triángulos de la región cervical anterior. Vamos a verlos acá en nuestras diapositivas. Plano sagital, línea media del cuerpo, esternocleidomastoideo, trapecio. Dos regiones, cervical anterior, cervical posterior. También lo pueden leer como triángulo anterior y triángulo posterior. Por cierto, la región cervical anterior tiene como límites el plano sagital, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la mandíbula. Y la región cervical posterior tiene como límites esternocleidomastoideo, trapecio y la clavícula.
¿Correcto? Muy bien. Acá están los límites y están los triángulos de la región cervical anterior. Primer triángulo, triángulo submentoniano. Aquí quiero indicarles que para algunos libros también acá utilizan el plano sagital como límite. Entonces sería acá un triángulo submentoniano y por acá otro triángulo submentoniano. Serían dos triángulos submentonianos, uno derecho y uno izquierdo. Libros que dicen no, es uno solo. Libros que dicen que solamente es uno solo y dicen así, ¿no? Tal como está pintado. Vientre anterior del digástrico de un lado, vientre anterior del digástrico del otro lado, y por acá el hueso de Oyes, y dice que todo es triángulo submentoniano. Siguiente triángulo, triángulo digástrico. ¿Bien? Vientre anterior del digástrico, vientre posterior y mandíbula. Siguiente triángulo, triángulo carotidio. Límites, vientre posterior del digástrico, vientre superior del homoyoideo y esternocleidomastoideo. Ahí está apareciendo claramente. Y último triángulo, triángulo muscular. Bueno, no coloqué una imagen con los límites, pero ahí están indicados, ¿no? Están indicados los límites del triángulo muscular. La importancia de estudiar estos triángulos en realidad radica en qué cosas se encuentran en la parte interna. Porque si no, no tendría sentido estudiarlos. Ah, perdón. ¿No? Ya, muy bien. ¿Se me está escuchando bien hasta ahora? Delegados, Dana, Copari. Sí, profesor. Ah, ya, Sí, doctor. ya, correcto, correcto. Continuamos. Bueno, la clase es bastante larga. Igual voy a tener que hacer una parada por ahí, porque de largo, bueno, ya todos sabemos que 45 minutos mantenemos la atención y a partir de ahí ya nos disociamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos triángulos? La importancia está en el contenido. Por ejemplo, si hablamos del triángulo submentoniano, ahí vamos a encontrar unos ganglios linfáticos submentonianos. Sistema linfático tiene que ver con la defensa de nuestro cuerpo. Así como hay un sistema de arterias y de venas, también existe un sistema de vasos linfáticos que transportan la linfa, que se encarga de transportar glóbulos blancos, se encarga de transportar lípidos, y entonces es parte del sistema defensivo. ¿Qué encontramos en triángulo submentoniano? Encontramos ganglios linfáticos submentonianos. ¿Qué más encontramos? Una vena llamada yugular anterior. Eso es lo que encontramos en el triángulo submentoniano. ¿Qué encontramos en el triángulo digástrico? Ya lo mencioné hace un rato, por eso también su nombre. Encuentro una glándula salival mayor, es la submandibular. Cuando digo glándulas salivales me refiero a estas partes del aparato digestivo que se encargan de producir saliva. Por ejemplo, la que estamos observando se llama glándula parótida. La que estamos viendo por acá, glándula submandibular. Y la que existe por dentro, voy a salir por acá. Hay una más. Acá está la glándula sublingual. ¿Ven? Estas glándulas sublingual, submandibular, parótida, esas glándulas lo que hacen es producir saliva que finalmente va a ser llevada a nuestra cavidad bucal para mezclarse con el alimento y formar el bolo alimenticio. Entonces, a ver un ratito, acá está, ya está. Entonces tenemos el triángulo digástrico con la glándula submandibular
Y también por ahí pasa una arteria importante que va hacia la cara. Esta arteria que va hacia la cara se llama la arteria facial. Como ven ustedes, está subiendo, dirigiéndose para irrigar toda la cara. Este es el contenido del triángulo llamado triángulo digástrico. Vamos a ver ahora el contenido del triángulo carotidio. Triángulo carotidio, recuerden ustedes los límites. Son vientre posterior del digástrico, vientre superior del homoioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo. Y se llama triángulo carotidio porque vemos claramente en el fondo la arteria carótida común que se está dividiendo en una carótida interna y en una carótida externa. Y vemos que de la carótida interna, voy a salir de acá, vemos que de la carótida interna, acá está la común, acá está la interna y la carótida externa. Bueno, ¿cómo reconozco la externa de la interna? La externa, que está marcada ahí, está dando ramas colaterales. Tiene ramas en el cuello. En cambio, la carótida interna, si ustedes la observan, en el cuello no da ninguna rama en el cuello. Se dirige hacia el cráneo. Sus ramas están dentro del cráneo. Entonces, la carótida interna, en su inicio, tiene una dilatación. Esta dilatación se llama seno carotidio. El seno carotidio es un varoreceptor. Si ustedes se acuerdan, el prefijo varo significa presión. Entonces, es un elemento que detecta los cambios de la presión arterial. Cuando la presión aumenta o disminuye, este elemento lo detecta y le manda un mensaje al sistema nervioso para que el sistema nervioso emita una respuesta para que esa presión haga lo contrario. Claro, si la presión aumenta, la respuesta tiene que ser algo para que la presión baje, de modo que la respuesta sea que aumenta la presión. Y cuando la presión disminuye, la respuesta tiene que ser algo para que la presión aumente. Digamos, se me ocurre, por ejemplo, una lesión en la cual hay un corte en la carótida. Ven, acá hay un corte. La persona comienza a perder sangre en gran cantidad. Este barroreceptor detecta que la presión está disminuyendo. Le manda una señal al sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que emitir una respuesta al cuerpo. ¿Qué le tiene que decir a todo el cuerpo? Señores, está habiendo una pérdida de presión, tenemos que hacer todo para que la sangre no se pierda o aumente el volumen sanguíneo. ¿No? Entonces, más o menos esa es la idea. Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Que el aparato urinario retenga agua. Que no orinemos, ¿para qué? Para que se mantenga el volumen sanguíneo. ¿No?